Buenas noches, compañeros y licenciada. Buenas noches a todos. Ahorita vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, compañeros. Por favor, activar sus cámaras. Bueno, compañeros, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente el día martes acerca de los comerciantes y requisitos que se necesitan para ser comerciantes. Entonces, nos quedamos en el artículo 8 del Código Civil, en donde nos indicaba que, por regla general, todo comerciante tiene que tener la mayoría de edad, según el artículo 8 y según el artículo, ahorita les digo el Código de Comercio, el artículo 6. Gracias. Que está relacionado con el Código Civil o donde nos remite al Código Civil. Ahora bien, compañeros, necesito que también marquen en amarillo o anoten, por favor, el artículo 9 del Código Civil. Artículo 9, por favor. Por favor, artículo 9 del Código Civil. En este artículo está la excepción en materia mercantil. Es decir, por regla general, pregunta de examen o por regla general, pregunta básica sería, ¿cuáles son los requisitos para ser comerciante? Ya sea individual o social. Pues tener la mayoría de edad, según el artículo 6 del Código de Comercio y según el artículo 8 del Código Civil. Ahora bien, llega la excepción de esta regla y está en el artículo 7 del Código de Comercio. Ahora sí, todos marcando el artículo 7 en amarillo del Código de Comercio, por favor, compañeros. Artículo 7 de su Código de Comercio. Entonces, si son tan amables de escribir como referencia para motivos de estudio, para temas de estudio, al artículo 7 del COCO le agregan el artículo 9 del Código Civil. ¿Sí? Al artículo 7 le agregan el 9. ¿Por qué razón? Porque en el artículo 9, en materia civil, está un poco más amplio el tema de los incapaces o interdictos. Incapaces o interdictos. Entonces, en materia civil, me imagino que ustedes ya saben que es una persona interdicta o incapaz, pero le quiero dar la oportunidad a alguien que participe, por favor, y me diga con sus propias palabras, no con términos legales, ni mucho menos qué es un interdicto o qué es un incapaz, compañeros. ¿Alguien, por favor, que desea participar? Buenas noches, licenciada. Y no vi quién empezó a hablar primero. Una compañerita empezó a hablar primero. A la compañera ahí le doy el... Sí, la escuchamos, gracias. Los incapaces son aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas y no tienen facultades mentales por consumo de estupefacientes, una enfermedad o una incapacidad. Perfecto. En mejores palabras no lo puedo explicar, compañera. Muchas gracias por su participación. Eso es un interdicto o un incapaz, ¿sí? Entonces, según el artículo, ahorita le vamos a dar lectura al artículo 9, no se vayan a confundir, artículo 9 del Código Civil. Entonces, por regla general, ¿qué es un incapaz o un interdicto? El primer requisito tiene que ser mayor de edad, compañeros. Esa es la primera regla para ser declarado incapaz. Porque, ¿qué pasa si no es mayor de edad? Entonces, es un menor de edad, ¿sí? Para que una persona sea declarada incapaz o interdicta, tiene que tener la mayoría de edad. Ese es el primer requisito, ¿sí? Y después de esto, lo que la compañera nos comentó, ¿verdad? Según el artículo 9 del Código Civil. Estoy en el Código Civil, por favor, para que no se me vayan a confundir.
¿sí? Los mayores de edad adolecen de ¿tienes una... ¿Me pueden apagar ahí el micrófono, por favor? Gracias. Gracias. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción, según el artículo 9 del Código Civil. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas por abuso de bebidas alcohólicas, lo que decía también la compañera, o de estupefacientes que se exponen, que exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Entonces, una pregunta capciosa que les pudiera colocar. ¿Un menor de edad puede ser declarado en estado de interdicción o incapaz? Respuesta, ya saben que no, porque es un menor de edad, no tiene ni capacidad, ¿verdad? Entonces, la incapacidad la declara únicamente un juez, compañeros, ¿sí? La incapacidad la puede declarar únicamente un juez. Y por estos motivos, ¿verdad? Primero, por salud mental, que tenga alguna enfermedad mental declarada, ¿verdad? Por estudios, tanto hechos por, como son procesos judiciales, recordemos que los peritajes de estos doctores los dictamina el INASIF, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay algún dictamen de experto en donde consta que esta persona mayor de edad adolece de una enfermedad, no está en sus capacidades mentales, si no tiene alguna enfermedad mental, entonces el juez lo puede declarar en estado de interdicción o incapaz. Las personas que abusan de bebidas alcohólicas y que no pueden salir y que la mayoría de su tiempo, del 90%, se las mantienen alcoholizados, pues no están en sus cabales, se pudiera decir, no tienen discernimiento para tomar buenas decisiones, para elegir. Y también este artículo del Código Civil nos está indicando que corren peligro ellos, pero también corren peligro los familiares de ellos, ¿verdad? Entonces, a estas personas, y obviamente las personas que han abusado de los estupefacientes, como drogas, ¿verdad? Todo este tipo de drogas, entonces estas personas son incapaces. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto que me metí en materia civil? Para abrir el panorama y abrir nuestro conocimiento, por regla general, los comerciantes tienen que tener la mayoría de edad, pero hay una excepción a esta regla y la encontramos en el artículo 7 del COCO. Cuando un incapaz adquiere por herencia o donación una empresa mercantil, o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de experto, lo que les comentaba del INASIF, si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma se va a continuar o en qué forma se va a liquidar. Estoy en el artículo 7, compañeros. A no ser que el causante hubiere dispuesto algo sobre ello. Causante, quien hereda, ¿sí? En materia civil así se le llama a quien está heredando o a quien está haciendo la donación, se le llama causante. Entonces, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Entonces, aquí tenemos dos casos hipotéticos, compañeros. Regla general, mayoría de edad. Estamos todos de acuerdo con eso. Excepción a la regla, porque siempre tiene que haber una excepción a la regla, ¿verdad? Entonces, la excepción a la regla es cuando usted, por ejemplo, no es comerciante, no es nada, pero de repente lo llama un abogado y le dice su nombre completo. Por ejemplo, voy a utilizar el nombre de Glendy. Glendy Lisbeth, ¿hablo con Glendy Lisbeth? Sí. Bueno, fíjense que le hablamos de la oficina jurídica tal y vamos a hacer la lectura de testamento, un testamento que le dejó su tatarabuelo que tal vez ella ni sabía que existía. Y va a ser, ya salió la publicación de la lectura del testamento de herederos y usted es heredera. Y entonces Glendy en la luna, así como, mire, yo ni sabía que tenía un tatarabuelo, un ejemplo, ¿sí? Glendy no es comerciante, Glendy es una estudiante del 8º semestre, nada más. Bueno, Glendy llega a la lectura del testamento a la oficina del abogado
junto con los demás herederos, porque hay más herederos. Recordémonos, esta lectura del testamento se da en presencia de todos los herederos. Bueno, entonces empieza el juez. Para Pablo, la empresa Patito Sociedad Anónima, para la empresa mercantil tal, ¿verdad? Y empieza a repartir todas las empresas. Entonces a Glendy le otorgó su tatarabuelo una empresa millonaria, ¿verdad? Una empresa millonaria. Pero resulta que Glendy en ese lapso de la lectura, no sé, tuvo una emergencia, ¿verdad? O tuvo un accidente, pongámosle así. Es un caso de ejemplo, Glendy, a usted no le va a pasar nada, ¿ok? Entonces, tuvo un accidente y lastimosamente ella no puede optar porque es declarada en interdicción, es declarada incapaz. Si Glendy está dentro de nuestro semestre es porque ella es mayor de edad, ¿verdad? Entonces, primer requisito es mayor de edad. Segundo, ella tuvo un accidente, entonces no puede ser, no es declarada incapaz por un juez. Este proceso es un proceso largo, es un proceso previo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Glendy, como es declarada en estado de interdicción, tiene que tener un representante legal, una persona que va, según el juez, porque también el juez es quien la designa. Su mamá en este caso o su papá, ¿verdad? Entonces, en este caso, sus padres son los encargados de Glendy porque está declarada incapaz o en estado de interdicción. ¿Qué pasa? Ellos llegan a la lectura, ¿sí? Llega Glendy y llegan los papás que son los asignados por el juez a la lectura del testamento. Y resulta que a Glendy y a su tatarabuelo le heredó una empresa millonaria, ¿sí? Legalmente inscrita, todo en ley, todo en regla. ¿Qué pasa con esto? Los demás socios que pudieran tener esta empresa millonaria que heredó Glendy se oponen, ¿sí? Y dicen, ay, no, es imposible que Glendy participe en esta sociedad, es imposible que Glendy vaya a dirigir esta empresa mercantil por obvias razones, ¿verdad, compañeros? Porque está declarada en estado de interdicción por un juez. Y tampoco pueden ejercer los papás, ojo con esto. En este tipo de giro mercantil no pueden opinar los papás, no pueden representar a Glendy a menos que el juez lo designe así, ¿sí? Entonces, por eso necesito que ustedes retrocediéramos un poco en materia civil para tener el contexto que es una persona incapaz o una persona interdicta, que es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando se oponen los socios, todo esto se va a otro proceso judicial. Entonces se hace la salvedad que Glendy heredó en el testamento de fecha tal del causante del nombre del tatarabuelo de Glendy, heredó esta empresa. Entonces todos los socios se están oponiendo y están diciendo que por su situación física, su situación mental, no sé, X o Y razón, ella no puede. ¿Por qué razón? Entonces nos vamos a la última línea del artículo 7 del COCO. Entonces indica lo siguiente. En cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Este grave inconveniente, compañeros, este grave inconveniente lo pudieran probar en juicio los demás socios. Por ejemplo, si la empresa venía, la voluntad del tatarabuelo Glendy fue dejarle a ella la empresa. Le guste o no. Entonces el juez tiene que respetar porque es el primer criterio. Respetará la voluntad. Para eso se hace un testamento, ¿sí? Ese es el giro, la importancia, la base de un testamento o de una donación entre vivos, ¿sí? Entonces, primero se respeta. El juez lo está respetando. Bueno, pero es que a Glendy le tocó la empresa, a ella le toca. Entonces sus papás tienen que ver. Pero si los demás socios, lo llevan a un juicio en donde están indicando que hay inconvenientes en la sociedad, hay inconvenientes en la empresa, que desde que los papás de Glendy tomaron las riendas de la empresa ha decaído un 80% y se va a perder. Allí el juez decide apartar a Glendy de esta empresa mercantil, de esta sociedad.
y únicamente le va a otorgar las ganancias, pero no las decisiones. No crean que la hizo a un lado y los otros socios se rayaron, eso no es así. Lo va a hacer a conveniencia de que no se pierda el dinero, porque estamos en materia mercantil. Lo que nos importa es el dinero, no la salud de Glendy, ¿sí? Lastimosamente, así por muy frío que se escuche, así es, así es. Entonces, por supuesto que no está apartando a Glendy las ganancias, no es así, pero sí la está apartando de la toma de decisiones, porque el juez con medios de prueba contundentes, los demás socios le han dicho, mire, desde que Glendy, esto se va a perder, la empresa venía bien, bien administrada, buenas ganancias, no pérdidas, y la gente se está yendo, no se le está pagando salarios a los trabajadores, ya nos tienen demandados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los representantes de Glendy están tomando malas decisiones, es decir, Glendy, incapaz, no puede dirigir esta empresa mercantil y el juez la puede apartar, claro que sí. Entonces, en un proceso judicial se indica que Glendy únicamente recibirá las ganancias, pero no será parte dentro de tomas de decisiones de la empresa o de la sociedad mercantil. Entonces, ¿hay excepción a esta regla? Sí. Primero, se respeta la voluntad del causante. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Esa es la primer temática. Glendy no era comerciante, Glendy no era nada, solo del octavo semestre la tomó su tatarabuelo y feliz de la vida con su empresa mercantil Glendy. Ese es el primer supuesto que está en el artículo 7 del COCO. Segundo supuesto, alguien que ya es partícipe dentro de la sociedad, alguien que ya está ahí en el juego, que sabe de todo, que miembros del Congreso de la República. Se fue la ligda, ¿verdad? Otra vez Tigo le dejó mal. En mi casa se fue la Ahora sí se fue al más allá. Sí, así de la nada se desconectó, ¿va? Vamos a ver la luz o el wifi. Y se marchó. Nunca tendrá hambre en la vida. Y a su barco le llamó. Tengo sueño, muchacho. Una pregunta, compañeros, ¿qué tanto vieron en administrativo? A todo lo vimos, va Mirna. Oh. Voy a pasar el limpio lo que le entendí y les paso la hoja. No le Esto mismo. Ay, Mirnita. Qué bendición. ¿Qué está haciendo ahí? Es que hablan ruso. Eso mismo iba a decir yo. Parece monólogo, hombre. Así va a venir el examen. A la gran. Yo también ya compré mi tablet y con lápiz para hacer eso también. No. A la gran. El día que no venga Mirna, le entro yo, muchacho, que cabal, Cecilio, eso te iba a decir, que existe el chance a Mirna, no, hombre, no seas así. No, es que Mirnita a veces tiene que descansar. Cecilio. Ahí Que Mirna comparta. ¿Cómo escuchó? Que Mirna comparta, por favor. Que comparta sus apuntes, Mirna, de todos los 5 cursos. Sí, por favor, Mirna. Mirna. ¿Cómo escuchó que iba a estar? Viene una chela a la compañera. ¿Qué onda vos? Va a ganar el cielo, Mirna. ¿Qué tal la copia? Como escuchó que iba a estar de Mirna, dijo, aquí le quito el chance de una vez. No, es que lo que pasa es que el día que Mirna no venga o diga que anda por dónde, Mirna, no tenga la tablet de la mano. Por Jutiapa, ahí está. No quería decirlo porque después, mejor. Y cuando sean presenciales, ¿qué va a hacer, Mirna? Llevar la tablet también. Para grabar, va, Mirna. De hogar. Hay que grabar las clases. No, pero gracias, Mirna. Gracias por tu apoyo, ¿viste? ¿Qué te están haciendo cheladas, mira, Dulce? Gracias, buena onda por el apoyo. Hombre, cafecito, todo sano, todo sano. ¿Vos te la crees? Solo falta que compartan los screenshots. Yo por eso, miren. No, hombre, si les paso el documento como imagen para que no tengan que verlo todo pixeleado, solo voy a pasarlo en limpio porque mi letra cuando él dice las cosas a veces no la entiendo, pero ya después sí como que, esto quería decir. Porque ahorita solo hemos hablado, por favor. Gracias.
Solo nos ganó un hemos café dado caliente. las últimas ¿Cómo está ya por bote? Ojalá que su ¿Cómo están, parcela compañeros? Ojalá que se le vaya el internet todo el periodo porque tengo ganas de acostarme mi ratito. Ojalá haga su parcial bien en concreto a los documentos que comparte, así se nos hace no tan difícil, porque cuesta entenderle. El compañero que desee retirarse lo puede hacer, compañeros. No, aquí no hay nadie obligado, ¿ok? Si se quiere ir a acostar, lo puede hacer, no hay problema. Cachao. No, Ligda, su clase está No, Ligda, interesante. estaba bromeando. Yo que estoy al pie del cañón. Cachado Es de que una tenemos vez, sueño, Ligda, es que tengo sueño, Ligda, porque ayer entre las 12 me acosté. Cachado, va, Ligda, licenciada. porque tengo una tarea. Ahora debe poner un amparo, Luis. Yo su clase no me la pierdo por nada, Ligda. Lo voy a retirar de la sesión si ustedes desean, no hay ningún problema. No, Ligda, su clase no me la pierdo Marcado, por Ligda, nada. marcado. Quítele la Los capacidad. puntos que le iba a dar por su participación, ahora ya no, mire, Ligda. No. Silencia el audio de una vez, Ligda. Lo vamos a eliminar del grupo, no hay problema. Se puede cambiar de sección si usted desea también, no hay problema. ¿Qué interdicto, licenciada? Su clase no me la pierdo por nada. Está bajo efectos de... Es que Luis está en estado de interdicción, dice. Bueno, sí, seguro que sí. Bueno, entonces vamos a continuar, compañeros, y les indicaba que entonces el primer supuesto es el que les comenté el ejemplo de Glenn, ¿verdad? Ahora el segundo supuesto es cuando alguien ya es comerciante y es declarado en estado de interdicción. Solo los micrófonos, compañeros, por favor. Gracias. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Les indicaba cuando ya un comerciante es partícipe dentro de una sociedad anónima, compañeros, y tuvo un accidente, sufrió graves problemas mentales, pero él ya era partícipe. Entonces, de igual forma, es declarado en estado de interdicción y el juez es el que va a decidir, compañeros, si él continúa dentro de la sociedad o dentro de la empresa mercantil o no, ¿sí? Entonces, en este sentido, compañeros, la excepción a la regla es la siguiente. Mayoría de edad, sí, pero si es declarado en estado de interdicción por una donación o por una herencia, se va a respetar la voluntad del causante, ¿verdad? Porque esa fue su última voluntad, perfecto. Pero si aún así causar algún daño en la empresa, en la sociedad mercantil, el juez lo va a retirar de ciertos privilegios de los cuales está afectando el giro de la empresa, está afectando la circulación del negocio, ¿verdad? Entonces, para ir terminando con estos requisitos de los comerciantes, entonces solo marcamos en amarillo el artículo 6 y el artículo 7 del Código de Comercio y los artículos que adjuntamos del Código Civil, ¿ok? Entonces, con eso, por favor, terminamos con los requisitos de los comerciantes. Ahora bien, vamos a hablar un poquito así a grosso modo, solo para entrar en temas de comerciantes extranjeros, compañeros, está en el artículo 8. Ese no me lo marquen, solo lo vamos a pasar así rapidito para que ustedes puedan, les quede bien claro si los extranjeros pueden ser comerciantes en nuestro país. Por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Por eso tanta empresa que ahora está de moda, ¿verdad? Los call centers. Entonces, tanto extranjero que viene a colocar acá y dar oportunidades de empleo. Sí, esas son oportunidades de empleo. Pagan muchas veces mejor que en cualquier empresa guatemalteca. Así de triste la situación, pero ellos vienen a generar empleos. Entonces, ¿qué requisitos necesita un comerciante extranjero para poder trabajar, negociar, sociedades anónimas, aperturar una empresa mercantil en nuestro país? ¿Qué necesita? Entonces, lo primero que necesita es tener residencia en el país, ser residente, compañeros, ¿sí? Indistintamente el país que sea. Hable español o no hable español, tiene que tener residencia. Para esto interviene el Instituto Guatemalteco de Migración, ¿verdad? Ellos son los que tienen todos los protocolos, todos los lineamientos y todos los formularios para ser residente, ¿sí? Es decir, tiene que vivir aquí.
Ya después si viaja por temas de negocio no hay problema, pero él tiene que vivir aquí. Entonces, el primer requisito es ser residente, ¿verdad? Tener la residencia. Segundo requisito sería, ahorita les indico cuál. Vamos a ver. Sí, segundo requisito, obtener autorización del organismo ejecutivo. Obtener una autorización del organismo ejecutivo, ¿sí? Y ya de último, pues inscribirse en el registro mercantil como comerciante individual o como comerciante social, indistintamente el giro que le vaya a dar. Entonces, primer requisito, ser residente. Segundo requisito, autorización del organismo ejecutivo. Para las personas extranjeras que quieran ser comerciantes en nuestro país. Y ya de último, pues estar inscrito en el registro mercantil, ¿sí? Bueno, no marquen el artículo 8. Solamente los requisitos, sí, para ser extranjeros, eso sí, por favor. Porque en el artículo 8 no está tan detallado o no está tan claro como lo que el resumen que yo les acabo de dar, ¿verdad? Entonces, bueno. Ahora sí, compañeros, necesito que por favor todos prestemos atención porque vamos a dar inicio a los comerciantes sociales. Comerciantes sociales, es decir, sociedades. Entonces, este tema es bastante extenso, bastante amplio, pero también interesante. Entonces, ¿qué es un comerciante social, compañeros? Y para esto necesito que nos vayamos al artículo, en su coco, el artículo 10. Artículo 10, en el código ya iniciamos con sociedades mercantiles, ¿sí? Las personas o comerciantes sociales son, ¿verdad? Es toda persona jurídica que se dedica a la actividad comercial como función profesional, ¿sí? Organizados, bajo una de las formas de las sociedades del artículo 10. Lo voy a copiar en comentarios mejor para que me pongan atención en la explicación y no tanto en el concepto, que por supuesto va a venir en el examen, ¿verdad? Pero para ir avanzando. Entonces, es toda persona jurídica. ¿Alguien que me pueda decir dónde se inscriben las personas jurídicas, compañeros? En el repejo. Repejo, registro de personas jurídicas. Perfecto, muchas gracias. Ah, qué bueno, no ando ahí hablando en blanco, qué bueno, sí. En el registro de personas jurídicas, más conocido como repejo, queda ahí en la zona 1, ¿sí? Entonces, allí se inscriben todas las personas jurídicas, todas, compañeros. Y vamos a ver qué es una persona jurídica, ¿en qué consiste esto? ¿Sí? Entonces, las personas jurídicas son las que van a tener un representante legal, alguien a quien acudir legalmente para citaciones, notificaciones, inscripciones. Tiene vida jurídica esa persona, aunque sean 100 socios, ¿sí? Aunque sean 100 socios en una sociedad, solamente una persona es la que va a tener esa responsabilidad y por eso son los benditos o conocidos nombramientos, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a adjuntar el contenido en comentarios para que lo puedan copiar, pegar, tomar foto, compartir, lo que quieran. Ok. Sí, María Fernanda, la escuchamos. Gracias, licenciada. Una consulta, es que no sé si me perdió mi internet, no sé, pero estaba diciendo con respecto de los comerciantes sociales y luego dijo de las empresas mercantiles, ¿o son lo mismo? No, no son lo mismo. Ahorita vamos a empezar con el desglose. Tal vez yo utilicé mala palabra, María Fernanda, pero gracias. No, son comerciantes sociales, ¿oyó? Comerciantes sociales. Ahorita todavía no miramos la empresa mercantil, pero no se preocupe. Gracias. Vamos, no hay problema. Bueno, entonces, como comerciantes sociales tenemos como base el artículo 10, pero si nos fijamos ahí no hay ningún concepto de qué es un comerciante social. Solo nos da el listado de sociedades mercantiles, pero no nos da ningún concepto específico para el estudio que es un comerciante social.
Ya lo compartí ahí en comentarios, por favor, compañeros, indispensable que lo apunten, lo copien, lo que ustedes deseen. Porque sí necesito que sepan muy bien que es un comerciante social y que es un comerciante individual. Entonces, el ejemplo más claro de un comerciante social son las sociedades. Por eso el artículo 10, ¿sí? Entonces, ahorita vamos. ¿Qué es la personalidad jurídica? Como ya ahora vamos a empezar a desglosar el concepto que les acabo de compartir. ¿Qué es una personalidad jurídica? Se refiere a la identidad jurídica por la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o empresa, con capacidad suficiente, compañeros, para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros. ¿Qué es persona jurídica? Resumen, es toda persona capaz de adquirir derechos y obligaciones. Es decir, lo que yo les comentaba es quién va a dar la cara, ¿sí? Entonces, tiene que tener un representante legal. Las sociedades mercantiles, cualquier sociedad mercantil tiene que tener un representante legal. ¿Por qué razón? Porque una sociedad mercantil sí puede adquirir derechos y obligaciones. Necesito que quede claro esto de personalidad jurídica. Yo les expliqué de forma amplia y de forma sencilla, ¿sí? Entonces, es toda identidad jurídica que es capaz de contraer y de adquirir derechos y obligaciones, ¿sí? Para realizar actividades comerciales, para realizar actividades mercantiles. Tiene responsabilidad jurídica. Entonces, ya vimos el concepto. Ahora les voy a indicar un ejemplo. Las sociedades mercantiles pueden comprar camiones, pueden comprar automóviles, las sociedades mercantiles pueden rentar camiones para transporte de mercancías. Estamos refiriéndonos para transporte de mercancías, compañeros, siempre en el ámbito mercantil y comercial. Claro que sí puede, porque según el concepto que acabamos de ver, puede adquirir derechos y tener obligaciones. Es decir, ¿qué derecho tiene? De usar esa panelita para repartir toda la mercancía que va a empezar a generar esa sociedad. ¿Cuáles son las obligaciones? Si la panelita la obtuvo a 24 cuotas, ¿verdad? Que tiene que pagar 24 cuotas, entonces su obligación es pagar. ¿Qué pasa? Si esta sociedad anónima o sociedad mercantil en orden general, porque no hemos visto todavía la clasificación, deja de cumplir con una cuota, tal cual como ustedes, tal cual como nosotros, ¿sí? Si usted deja de pagar algún préstamo, ya empiezan a cobrarle mora. Si usted incumple ya con 3 cuotas de cualquier préstamo que usted haga, ya lo empiezan a amenazar. Mire, lo vamos a demandar, le vamos a embargar el salario, ya sé dónde trabaja y empiezan las llamadas. Así es una sociedad anónima. Solo que de esos 100 socios, la personalidad jurídica la tiene una persona, pero la responsabilidad jurídica es de todos, ¿sí? De todos. Entonces, a eso se refiere con personalidad jurídica. Es capaz de adquirir, es capaz de contraer obligaciones y también derechos de la misma. Tiene responsabilidad jurídica. Su giro es comercial. Por esta razón, es obligatorio, compañeros, que cualquier sociedad mercantil de las que nos regulan el artículo 10 del Código de Comercio pueda y tenga un representante legal de la misma, porque si no, no pasa ni tan siquiera todos los requisitos que pide el registro mercantil. Lo escuchamos, Romero. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿ese representante legal puede ser más de uno? Gracias. No. Bueno, depende la sociedad, pero en regla general no. Si uno va a viajar, se dejan algún mandatario, pero de lo contrario, el representante legal tiene que ser uno, dependiendo de la inscripción de la sociedad.
Si es sociedad anónima, si es sociedad colectiva, comandita simple, responsabilidad limitada, todas las que indica nuestro artículo 10. Pero ahí lo vamos a ir viendo sociedad por sociedad, Romero. No se me desespere, pero regla general no. Siempre tiene que existir uno. ¿Sí? Gracias, Lick. Bueno, muy bien. Entonces, para continuar, compañeros, toda sociedad anónima tiene que tener y tiene personalidad jurídica. Empresa mercantil no. La empresa mercantil no. Entonces, la sociedad anónima sí tiene que tener un representante legal y es considerada como persona jurídica. Una empresa mercantil no. Ahora bien, ahora les voy a indicar ejemplos para que todo quede muy claro antes de irnos ya de forma individualizada con cada tema. Sí, Cecilio, ¿lo escuchamos? Licenciada, tengo un casito en la SAT donde el representante legal que estaba al inicio cuando creaban la constitutiva se quedó inscrito dentro del RTU. Yo sé que es diferente a lo del repejo, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas veces sí se queda, si no se descarga de la SAT, se quedan los dos. Entonces cuando uno imprime el RTU, aparecen dos representantes legales y eso tiende a dar un poquito de problema en algunos casos ya legales, ¿verdad? Entonces solamente es una observación. Perfecto, Cecilio, muchas gracias. Y sí, y precisamente a este punto iba, o a este punto voy, en el cual, fíjense compañeros, que el nombramiento de representante legal, según el registro mercantil, tiene tiempo de vigencia. Tiene una vigencia de 3 años máximo. Entonces, a cada 3 años, hay veces que 5, pero cada 3 años se tiene que renovar el representante legal para que la sociedad pueda seguir teniendo personalidad jurídica. Licenciada, una empresa mercantil no es lo mismo que una sociedad mercantil, no. Y para eso es este tema de este semestre, para que ustedes aprendan a dividir una sociedad mercantil y una empresa mercantil. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Que van ligadas? Sí, por supuesto que sí. Entonces, vamos a hacerle un ejemplo claro de la vida real, un caso de la vida real. ¿Sí? Hay una pareja de novios. Entonces viene el novio y le dice, mira, mi amor, yo no puedo vivir sin ti, yo me muero sin ti. El novio es la sociedad mercantil y la novia es la empresa mercantil. Ahorita les doy la palabra a Cecilia. Entonces, viene la sociedad mercantil, es decir, el novio, y le dice, mira, yo no puedo vivir sin ti, yo me muero, yo me mato, yo no existo sin ti. Se lo dice la novia, que es la empresa mercantil. Y en efecto, el pobrecito no puede vivir sin ella, pero la empresa mercantil sí puede vivir sin él. Entonces viene la novia y le dice, ay, mira, lástima, pero yo sí puedo vivir sin ti y me voy, y se va. ¿Ok? Entonces, así es la relación mercantil entre una sociedad mercantil y una empresa mercantil. La sociedad mercantil no puede existir sin la empresa mercantil, pero la empresa mercantil empoderada, independiente, sí puede existir sin una sociedad. Ejemplo, usted va a colocar una librería y necesita su patente de comercio de empresa mercantil, pero usted es solita, entonces, o usted es solito y va a colocar una de su librería. Entonces, usted se va al registro mercantil, se va a la SAT y usted como pequeño contribuyente se inscribe y le emiten su patente. ¿Usted necesitó de un socio para poner su empresa mercantil? No. La empresa mercantil es independiente, ella puede existir sola, pero una sociedad mercantil no existe sin la empresa mercantil. Van de la mano las dos, no se pueden separar, pero una empresa mercantil sí se puede separar completamente. O sea, puede existir sola. No es requisito que hayan socios para una empresa mercantil. ¿Por qué? Porque ya estudiamos comerciantes individuales. He ahí el detalle.
He ahí el detalle. Y por eso el ejemplo que les pedí de los nombres comerciales y los nombres de sociedades anónimas. Por eso la tarea. ¿Por qué razón? Porque si dice San Martín, ese es el nombre de la patente de empresa mercantil. Pero si dice la panería sociedad anónima, es el nombre de la sociedad anónima. No puede existir la panería sociedad anónima sin el nombre comercial de San Martín. No puede existir, se muere la San Martín. No existe, despide a sus trabajadores, no vale nada sin la sociedad, sin la empresa mercantil, la sociedad no vale nada, ¿sí? Entonces, ¿una librería puede subsistir sola sin necesidad de sociedad? Sí. ¿Un cafecito puede subsistir sin socios? Sí. ¿Un restaurante pequeño? Sí, claro que sí. ¿Un emprendimiento de, no sé, de eventos que usted empiece a vender que dulces o a cosas para actividades de cumpleaños? Sí puede subsistir sin necesidad de socios, porque la empresa mercantil es independiente. Y por eso es considerada un bien mueble. Por eso muchas veces la razón social, la dirección cambia porque la empresa mercantil se puede mover. Si abrieron una San Martín aquí o si abrieron un Pollo Campero aquí, ya lo cerraron y abrieron otro por allá. La empresa mercantil es un bien mueble, se puede mover y se puede ir, venir. Por eso el ejemplo de los novios, ¿ok? El novio no puede vivir sin la novia, pero la novia sí. Solita se va y subsiste perfectamente la empresa mercantil. El novio no. Necesita de la empresa mercantil para existir. Ese es un ejemplo a grosso modo para que ustedes puedan diferenciar. Ahora viene el término legal. Ok, licenciada, o sea, ¿la empresa mercantil tiene o no tiene personalidad jurídica? No tiene. No tiene. Se salva de unas que no se imaginan. La empresa mercantil no tiene personalidad jurídica. Traducido a otras palabras, no se puede demandar. ¿Sí? No se puede demandar. A quien se demanda es a una sociedad anónima, a una sociedad mercantil, a ellas. ¿Por qué a ellas? Porque acabamos de estudiar que ellas son las que tienen personalidad jurídica para adquirir derechos y obligaciones. Entonces, en general, si se va a demandar porque despidieron a unos 10 trabajadores la San Martín, estoy colocando este ejemplo de la San Martín, ¿a quién van a demandar? ¿A la San Martín? No. De lleno, solo el juez o el oficial revisa su demanda y usted dice la San Martín porque ahí trabajaba ella de mesera. Dice el juez, ay no, este pobrecito, ¿de dónde salió? Este abogado no sabe nada. ¿Cómo va a demandar a una empresa mercantil? Es imposible. Tiene que demandar a la panería sociedad anónima, ¿sí? Cecilio, lo escucho antes que se me olvide, perdón. Gracias, licenciada. Antes que se me vaya la pregunta, en este caso, por ejemplo, hemos celebrado sociedades anónimas con objeto abierto. Bueno, muy bien. Así le escuché yo al término. Ajá. Y entonces, por ejemplo, la personería jurídica, por ejemplo, la persona jurídica se llama La Labranza S.A., por ejemplo. Ajá. Pero a esta le asignan una patente de sociedad. Muy bien. De La Labranza. O el nombre comercial que ellos le quieran. La Labranza se dedica a panadería, pero también tienen un hotel, tienen restaurante. Entonces, a cada comercio le van asignando una patente. Así es. De comercio según la actividad económica que va a ejercer, porque el objeto es abierto. Perfecto. En este caso. Así es. Estoy entendiendo el... Sí. Así es, totalmente. ¿Puede existir una misma sociedad para negociar lo que sea? Sí, pero empresa mercantil no. Ahí le delimitan un montón al momento de inscribir. El momento de inscripción en el registro mercantil sí necesita, bueno, ¿a qué se va a dedicar? Va a vender, por eso muchos comerciantes son muy pilas porque dice venta de pan, ¿verdad? Sigamos en este ritmo
esa misma sintonía, venta de pan, baguettes, panadería. Entonces ya no solo colocan de forma delimitada, sino dice y la fabricación de cualquier tipo que lleve harina. Entonces imaginan ustedes todo lo que puede abarcar. Pueden vender crepas, pueden vender pasteles, pueden vender de todo lo que lleve como materia prima harina. Entonces allí va la delimitación de empresa mercantil. Estamos con empresa mercantil. Sociedad es más abierta y empresa mercantil delimitada. Entonces, les decía, hay una buena pregunta que lanzó un compañero. ¿Se puede demandar al dueño de la empresa mercantil? Allí cambia la cosa. Allí sí se puede demandar. Al dueño, no al nombre mercantil. No al nombre del comercio. Al dueño, ¿sí? Esa es muy buena pregunta. Se puede demandar, en cambio, o cosa contraria, usted solo coloca la panería sociedad anónima y ahí se van todos los socios demandados, todos los socios, porque van a responder de forma solidaria, dependiendo la inscripción de la sociedad, ¿ok? Pero, ¿una empresa mercantil se puede demandar? Respuesta, no. Al dueño, sí. Entonces, ¿cómo consigo todo esto? Compañeros, está abierto, libremente. Usted va al registro mercantil y necesita, mire, necesito ver a nombre de quién está la empresa Taller, no sé, Taller lo arreglo todo, por ejemplo, ¿verdad? Que es un taller que queda cerca de su colonia, ¿verdad? Un ejemplo. Ah, claro que sí, está inscrito aquí como pequeño comerciante individual y el dueño se llama, por ejemplo, el nombre es Cecilio, Luis Cecilio tal y tal y tal, con todo y apellido. Se lo imprimen y usted se va. Eso es acceso a la información pública. El registro mercantil no puede denegarle esa información a cualquier persona, ¿sí? Mire, necesito ver cómo está inscrita la San Martín o la panería y quién es el representante legal y la dirección. ¿Por qué? Porque voy a demandar. Ah, bueno, no tenga pena, aquí está. Se lo facilitan. Porque es obligación del registro mercantil facilitarle a cualquier persona esta información. A cualquier. Ay, es que corre peligro la sociedad, no importa. Ay, es que puede extorsionarse una dirección, no importa. O sea, la información es pública. Y de allí ustedes se dan cuenta, ¿verdad? O los compañeros que tuvieron la oportunidad de tener acceso a un listado de cómo aparecía su sociedad y su nombre comercial. Entonces, ¿se puede demandar una sociedad? Sí, claro que sí se puede demandar. ¿Se puede demandar una empresa mercantil? No. Se demanda al dueño, se individualiza al dueño con nombre exacto, el cual es una razón de hechos de demanda, el cual usted ya puede decir, el cual posee una empresa mercantil según el número de patente tal, inscrito tal fecha, y usted allí ya individualiza. Pero de lo contrario, a quien demanda es al dueño, es decir, tienen que tener nombre y apellido, si es empresa mercantil. Ahora, si usted en lugar de colocar el nombre del dueño, coloca el nombre de la empresa, su demanda rechazadísima 1000 veces. ¿Lo escuchamos, Luis Ariel? Digna, buenas noches. ¿Qué pasa en este caso o cómo se debe proceder si el registro mercantil niega esos datos para poder identificar? Pregunta el nombre del operador que lo atendió, nombre completo sin exaltarse ni nada y se va a acceso a la información pública. Y ahí lo puede denunciar en la solicitud. Que tal persona operando en la ventanilla número 3 le denegó ese tipo de información. Ok, gracias, licenciada. Se lo resuelven como al tercer, cuarto día. Muy bien. Kevin, ¿tenía una duda? ¿Te escuchamos? Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. Entonces, en este caso, al momento de realizar una demanda, ¿se puede hacer a nombre de quién aparezca en la patente de comercio? Si en dado caso es un dueño, sí. O si es una sociedad anónima, sería una sociedad mercantil en dado caso, ¿verdad? Así es, como aparece en la patente. Pero okay, el nombre del dueño, no el nombre de la empresa. Cecilio y después Romeo. Liga, solo para, como voy a
mis apuntes. Dígame. ¿La copropiedad entraría dentro de este grupo? Fíjese que se me está yendo a lo civil. Perdón, cuando escribimos una copropiedad en el registro mercantil, nos asignan prácticamente un NID diferente al comerciante. Exactamente, por eso también va en acta. A eso iba. Por eso esa parte, porque ellos separan cuál es lo que va en materia mercantil y lo que va en materia civil, aunque necesite registro en el registro mercantil, para la redundancia, ¿sí? Copropiedades, claro que hay en materia mercantil, pero ahorita, Cecilio, todavía no se me mete ese tema porque tenemos que individualizar cada sociedad y hay sociedades que sí lo permiten y hay sociedades que no lo permiten, que son muy cerrados. Son limitadas, la responsabilidad es limitada, socios limitados, el ingreso es limitado, las acciones son limitadas, entonces allí todavía no le pudiera aclarar bien el tema de la copropiedad, pero espérenme un par de clases más y ya vamos a tocar ese tema, ¿oye? ¿Romeo? Sí, licenciada. No, fíjese que no entiendo bien el tema, pero ¿qué parte? Por ejemplo, los miembros de la sociedad anónima que forman una junta directiva que son los dueños. Ellos también pueden ser demandados. Mire, Romeo, todavía no se me meta sociedad anónima. Yo estoy hablando en general sociedades mercantiles. Sí pueden ser demandados, Romeo. Si se demandó a la sociedad anónima, recordemos que los socios responden de forma solidaria. Se van con pinta todos los socios. Todos son juzgados. Todos tienen responsabilidad. Todos los socios. ¿Sí? Pero no se me meta sociedad anónima todavía porque no la hemos visto la clasificación. Yo estoy hablando de sociedades mercantiles. Las que aparecen en el artículo 10. Sociedades mercantiles, Romeo. Todavía no se me comenta. De acuerdo, está bien. Está bien. Dejémoslo para después. Sí, espéreme, ahorita vamos, en unas clases más vamos a empezar a hablar ya de lleno con las sociedades. Entonces, de acuerdo, gracias. Muy bien, Romeo. Diferencia entre una sociedad mercantil y una empresa mercantil, ¿verdad? Sociedad mercantil tiene personalidad jurídica. Ya vimos que es personalidad jurídica, adquirir derechos y obligaciones y responder jurídicamente ante otras personas, ante terceros. Una empresa mercantil es un bien mueble, se puede mover y no tiene personalidad jurídica. Por eso responde de forma personal el dueño, ¿sí? De forma personal el dueño. Entonces, ya que vimos que son los comerciantes sociales, ¿verdad, compañeros? Ya tenemos una noción para empezar a clasificar las sociedades mercantiles tal cual aparece el artículo 10 de su Código de Comercio. Entonces, ok. Estas sociedades mercantiles también, compañeros, existen muchas solemnidades, muchos requisitos para poder inscribirlos. Una empresa mercantil no, es más fácil inscribirla. Si solamente es un dueño o no existen socios, ¿verdad? Entonces, en una sociedad mercantil tiene que existir un contrato. Tiene que calzar en escritura pública dentro de un protocolo. Esto es en materia notarial, ¿sí? Tiene que estar debidamente, ¿verdad? Establecida, estipulada, en reunión, lo que nos hablaba Romeo, se reúnen y opinan, ahorita vamos a ver cómo se le llama a todas esas reuniones que hay. Y les invito que los que tengan la oportunidad de ver, de investigar, de tener en físico, de meterse al sistema, en el diario Centroamérica, más conocido, ¿verdad? Como el diario oficial de Centroamérica, allí salen muchas publicaciones, en prensa libre también. Y hasta que ustedes no miran este tema, no estudian este tema, no comprenden, ¿verdad? Este tipo de publicaciones.
Se convoca a la sociedad Panería S.A. para que exista reunión de socios en tal lugar, en el Hotel Camino Real, a las 9 de la mañana. Tiene que salir publicado, porque son tantos los socios, son muchos los socios que tienen que estar ellos enterados. Y aunque solo fueran 4 socios, si solo fueran 5 socios, la publicación son requisitos. Entonces, otra característica de las sociedades mercantiles es que son solemnes, compañeros. Tienen que calzar en un contrato mercantil de sociedad, ¿sí? Ya sea sociedad anónima, lo que sea, tiene que ir en un contrato. Una empresa mercantil, no. Una empresa mercantil, usted solo se pone a pensar cuál va a ser el giro de su negocio y lo va a inscribir y punto. Claro, cumpliendo con los requisitos que pide el registro mercantil, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora vienen las características. Vamos a ver primero contrato de sociedad. ¿Qué es un contrato de sociedad mercantil? ¿Sí? Entonces, se los voy a pegar en comentarios para que estemos ahí. Ok. Bueno, pero antes, ¿qué es una sociedad? Estos contratos tienen que ir de la mano, compañeros, en materia civil. Entonces, ahorita les voy a indicar qué es una sociedad. Como ya vimos que son comerciantes sociales, son las sociedades mercantiles. Ahora, antes del contrato, vamos a ver qué es una sociedad. Los voy a adjuntar aquí en comentarios para que solo lo copien, lo peguen y sea mucho más fácil su estudio. Ajá, entonces, comerciante social igual a sociedad mercantil. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos con el concepto de sociedad. ¿Qué es una sociedad? Sí, José René, ¿lo escuchamos? Perdón, licenciada, la interrupción. No tenga pena. Quisiera saber si estos conceptos usted los sube a Classroom. No, solamente a los que se conectan en clase. Ok, porque sí está, para mí es difícil ahorita que estoy retirado, ahorita estoy lejos del país. Sí, pues. ¿Verdad? Pero, ¿está usted en el grupo de WhatsApp de los compañeros, José René? Sí, sí. Ah, vaya. Entonces ahí pudiera solicitar un buen samaritano y decirle, mira, yo estuve en clase, pero iba manejando, no sé. Me puedes compartir el concepto. Lo hago, José René, para los que están en clase. Soy yo. Sí, ahí en ese grupo que tienen lo puede solicitar. Y no creo que alguien se vaya a negar porque usted está en clase. Ahora alguien que no ha entrado a clase y solo quiera ver los conceptos, pues al criterio de ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. Ahí lo puede solicitar, José René. ¿Okay? Gracias. No hay problema. Este está ligado en materia civil y ahí les adjunté el artículo de qué es un concepto de sociedad. Entonces, ¿qué es una sociedad? Es un contrato por el cual 2 o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividir ganancias. He aquí la diferencia en materia civil, ¿sí? Entonces, en materia civil hay asociaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, sin fines de lucro. Entonces, aquí en materia mercantil son contratos que nos produzcan ganancias, así de sencillo. El dinero, actividad económica, va y viene el dinero. Sociedad civil, no. ¿Sí? Sociedades civiles, no. ¿Hay sociedades civiles? Sí. Sociedades civiles y sociedades mercantiles. Entonces, en materia mercantil, lo que nos interesa son las ganancias. Entonces, si nos vamos al artículo 1728, nos refiere al contrato de sociedad, que son los mismos requisitos en materia civil, los que vamos a necesitar en materia mercantil. La sociedad es un contrato por el cual 2 o más personas dividirse ganancias. Pero en materia mercantil es ganancias, ganancias, ganancias. En materia civil hay sociedades sin fines de lucro. Entonces, una sociedad pueden participar 2 o más. Solamente que hayan 2 ya puede ser constitutivo para formar una sociedad mercantil. Sí, compañeros, entonces tenemos el concepto de que es sociedad. Entonces ya vimos que es un contrato. ¿Sí? Es un contrato.
Ahora vamos a ver, ¿cuáles son las características que tiene que tener este contrato, compañeros? Entonces empezamos, características número 1, primera característica, es consensual. ¿Sí? La primera característica de los contratos de sociedad mercantil tiene que ser consensual. Las partes tienen que estar de acuerdo, no se va a obligar a nadie a participar. Si no querés, no querés, ¿verdad? Primera característica, consensual. Segunda característica, es un contrato oneroso. Oneroso. ¿Por qué oneroso? Porque busca el lucro a cambio del aporte. O sea, yo doy mi aporte como socio y ahí vienen mis ganancias. Si no, mejor me salgo de la sociedad. Si no hay dinero, me salgo de la sociedad. ¿Verdad? Entonces, segunda característica, compañeros, es oneroso. Este contrato mercantil es oneroso. Tercera característica, principal. ¿A qué se le llama esto como principal? No depende de ningún otro contrato. No es accesorio. El contrato de sociedad mercantil subsiste por sí mismo. O sea, no necesita de nadie más. Es principal, ¿sí? Entonces, llevamos 3. Primero, repito, consensual. Segundo, oneroso. Tercero, principal. Es solemne, el cuarto. La característica número 4 es solemne, porque debe ir en escritura pública. Artículo 46 del Código de Notariado. Por favor, anoten este artículo. Artículo 46 del Código de Notariado. Y le voy a verificar. El Código de Comercio antes de... Gracias. Artículo 16 del COCO, por favor. Artículo 16 del Código de Comercio. Es solemne, ¿sí? Es solemne. Y la última característica es de tracto sucesivo. Es de tracto sucesivo. Sus efectos se prolongan con el tiempo, ¿sí? Sus efectos se van a prolongar con el tiempo. Es decir, sigue y sigue y sigue y sigue. Es de tracto sucesivo, sigue conforme lo estipulado dentro del contrato. Ojo con esto, según lo estipulado en el contrato, ¿sí? Entonces, repito, compañeros, el primero es consensual, el segundo es oneroso, el tercero es principal, el cuarto es solemne, el quinto es de tracto sucesivo. De tracto sucesivo, es decir, sus efectos se prolongan con el tiempo. Para los artículos de la característica solemne, necesitamos el 46 del Código de Notariado y el 16 del COCO. Estas son las características que debe de tener un contrato mercantil. Diferencias en los contratos civiles, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda, compañeros, con lo que llevamos? ¿No? No, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Los veo el día martes, primeramente Dios. Que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias, Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Licenciada, disculpa, le quería consultar algo. Sí, dígame, Baker, lo escucho. Con respecto a los, hoy mandaron en el grupo los compañeros las fechas de los exámenes parciales. Ah, sí, sí, sí. La cuestión es de que yo tengo un problema ahí porque yo tengo tengo clases, o sea, en otro semestre. Entonces se me traslapa con el suyo. No ¿Es clase o es examen, Baker? Porque examen, si es... perdón. Examen. Sí, o sea, me bueno. toca el mismo día. Los exámenes se le traslapan. Ajá, el mismo día, porque según tengo entendido son a segunda hora, ¿verdad? Sí, a segunda hora. Entonces sí se me traslapa con el del semestre que mencioné también. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Hagamos algo. Yo solo puedo hacer de forma extemporánea. Si yo soy más flexible que la otra cátedra, no hay ningún problema. Yo se lo puedo hacer de forma extemporánea. Muy bien. Sí, porque sí tendría problema con eso, que si se me traslaparían, ¿verdad? Que No hay problema.
Si es examen, no hay problema. Ahora, si es clase, pues falta la otra clase. Las clases sí me quedan re bien, ¿verdad? O sea, los días, pues, pero los exámenes es el problema, ¿verdad? Precisamente cayó esa fecha. No hay problema, yo se lo hago de forma extemporánea. Si es tan amable de mandarme a mi correo una cartita 1 o 2 días antes del examen, porque necesito constancia de todos los exámenes extemporáneos que yo paso, ¿verdad? Entonces hágame una cartita haciéndome la salvedad que ese mismo día tiene el examen de tal asignatura a tal hora y por tal motivo no puede someterse a mi examen. Bueno, una consulta, yo no sé si estoy mal, pero yo creo que en los terceros parciales, ¿verdad? En el final no se puede pedir extemporáneo, pero me imagino que aquí no había problema. En el final no se puede pedir extemporáneo. Yo se lo pudiera, no sé, 1 hora después, tal vez, que se quede usted hasta las 10 de la noche haciéndolo. En el final, si los dos también estamos compitiendo con las mismas fechas, ¿verdad? Sí, estaba viendo, ¿verdad? Que sí caían en la misma. Se le traslapa a todos. Sí. Sí, entonces el final sí tendría que hacer usted. Disculpe, voy a revisar bien con los segundos, o sea, el final, quiero decir. Porque por lo menos en los primeros parciales sí se me traslapa. Bueno, entonces no hay problema. Yo en estos le puedo hacer extemporáneo, no hay problema. Primero y segundo. Ahora el final sí le tocaría que quedarse hasta las 10 de la noche conmigo. Está bien, no hay problema. Está bien, Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, feliz noche, que descanse, feliz noche, Rocío.